El 71% de la superficie de nuestro planeta es agua. El 60% de nuestro cuerpo lo es también. Sin ella no podríamos vivir más que unos pocos días. Este líquido preciado es aún más importante que minerales como el oro o el petróleo. En este programa haremos un recorrido por el Huila y hablaremos sobre nuestras fuentes hídricas, tan importantes para nuestra vida. Toda la ciudad de Neiva se abastece únicamente por el río Las Ceibas. Es por eso que es importante su conservación. Sí, hay que decirlo que el río Las Ceibas ha sido un río protegido por políticas institucionales del orden nacional. El río es un recurso natural de toda la ciudad, de todo el país. Lo que pasa es que hemos actuado casi siempre de espaldas a la importancia que significa el río Las Ceibas. Las Ceibas con el río Lebrija y el río Conveima y Ibagué fueron considerados proyectos pilotos para hablar del plan de ordenamiento territorial, plan de ordenamiento de cuencas, desde 1968 cuando se creó el INDERENA. Las inversiones se hacen en la parte de la ciudad, se hacen en la red de distribución, se hacen en otro tipo de cosas, pero no se hacen en la cuenca. No sé cómo vaya la compra de predios para la protección de la cuenca alta del río Las Ceibas. El Banco Mundial financió 3 proyectos pilotos para la conservación de las cuencas, que fue el río Conveima y Ibagué, el río Ceiba-Neiva y el río Yaguará. A los 5 años, en una evaluación del Banco Mundial, viendo que realmente no se había mejorado, muy poco se había hecho por la conservación de la cuenca, retiraron estos recursos y el Banco Mundial desistió de seguir financiando este proyecto. ¿Por cuánto tiempo el río Las Ceibas nos abastecerá de agua? Bueno, yo no hago vaticinios, pero hace 4 meses el río llegó a los indicadores más bajos de capacidad de suministrar agua a la Bocatoma. Uy, esa pregunta es corchadora, ustedes como estudiantes, pero les voy a decir una cosa, creo que Neiva lleva un proceso ya de una segunda fuente, ¿no?, para abastecer, porque definitivamente la primera fuente, que es Las Ceibas, está en proceso, se está agotando. Primero hay que hacer los estudios de la situación actual del río, existen mucho de la situación actual del río, pero tampoco se puede plantear la tesis de que el río como tal está a puertas de desaparecer definitivamente. El río Las Ceibas tiene una fragilidad muy grande, supremamente frágil, frente a la capacidad de suministrar agua al municipio de Neiva. Lo acabamos de comprobar en donde llegó a los niveles más históricos, más altos de disminución de su caudal. Desaparece definitivamente si no entramos precisamente en un proceso de restauración de la cuenca que implica grandes inversiones también financieras para su recuperación. Existen estudios para saber qué otra fuente va a poder abastecer. El proceso también es de haber dejado deteriorar la fuente, de haber permitido y de permitir, porque en últimas no somos nosotros somos quienes captamos para consumo humano, pero realmente quien toma las decisiones en materia ambiental es la corporación ambiental. En el caso de que se haya que acudir al río Magdalena, se planteó hace 7 años. Se dijo que se hiciera la represa y que quedara más o menos 8 metros cúbicos por segundo, que quedara para sacar agua, y esa agua nos alcanzaba para los distritos de riego, incluso para el consumo de Neiva. ¿Qué dijo Enagesa? No, esto es solo para generación de energía. Entonces no se aprobó esa iniciativa que podía ser utilizar esa agua acumulada allí para otras actividades. ¿Por qué? Porque resulta que los que meten en los negocios les interesa el negocio. La empresa sí está en un proceso de estudio de una segunda fuente
y el saber cuánto puede durar la fuente, pues eso hace parte de esos estudios que definitivamente se tienen que hacer para saber qué tanto suministro podemos llegar nosotros con cuánto contamos durante este tiempo y qué tanto tiempo tenemos de espera. Si hablamos del río Las Ceibas, tenemos que hablar de EPN, Empresas Públicas de Neiva. Esta es la empresa encargada de captar y tratar el agua para distribuirla por toda la ciudad de Neiva. Básicamente desde el 2000 a la fecha, a unos 15 años venimos haciéndole seguimiento a las empresas públicas en el área técnica, financiera, administrativa, de contratación y de ahí, digamos, el conocimiento que tenemos de los serios problemas que padece esta empresa. Empresas Públicas es una entidad abiertamente politizada que se ha convertido en la caja menor de las alcaldías y de los alcaldes anteriores al alcalde Rodrigo Lara. Hay serios problemas de orden administrativo, serios problemas de orden técnico, de orden económico, de orden financiero y de contratación pública. No, el agua nos las quitan constantemente, hay veces nos las quitan, estos días, todos los días nos están quitando el agua. Cuando llega así, llega muy embarrada, entonces tiene uno que usar agua que uno compra de la que uno compra en bolsa a postobón, o sea, para poder trabajar. Tenemos un proceso que se llama el proceso de sectorización y ese proceso de sectorización es precisamente en el sur de la ciudad. La problemática que hemos vivido aquí por el corte de servicio de agua ha sido realmente que por los daños en tuberías que se han presentado en los últimos meses nos han llegado como premio o castigo a la irresponsabilidad de estos ingenieros. El precio se nos ha subido, la calidad de agua se ha dañado y los recortes son más seguidos. En el sur de la ciudad hemos tenido demasiadas suspensiones del servicio y la puesta en marcha de una válvula que creo que ustedes ya la deben de conocer porque está en la misma página de internet nuestra, ha hecho que se haya suspendido también el servicio. Fuera de que uno tiene que pagar el recibo del agua y llega bien costoso, tiene uno que consumir agua que tiene uno que comprar aparte, que es para la utilidad del negocio, que es algo que no son pérdidas ya a la hora de la contabilidad del negocio. Es absurdo ver que a inicios de año tuvimos una falta casi de 2 meses de agua aquí en el barrio y resulta pues que fue en los 2 meses más caros, en el que pagamos recibos más caros y que nos tocaba que traer el agua en el hombro prácticamente de otros barrios, de La Libertad, de Las Palmas, hasta el mismo Caguán, nos tocaba que ir por el agua. La colocación de válvulas, todo lo que se hace en sectorización precisamente es para regular las presiones del agua. Entonces seguramente eso es lo que ha perjudicado a la comunidad del sur. Y una vez se termine el proceso de sectorización, pues seguramente ya en ese orden de ideas ya no tendremos tantos problemas de suspensiones. Bueno, ¿y cuál es la calidad de agua que nos estamos tomando en Neiva? Pues yo tengo que hervirla. Este indicador lo evalúa el Instituto Nacional de Salud. A través, creo que las secretarías departamentales toman muestras periódicas de cada uno de los acueductos de los municipios de todo el país. Pues yo creo que ustedes ya todos lo han escuchado por la radio, ¿no? La calidad es excelente. Este indicador se lleva a un registro donde mensualmente hacen la actualización de la calidad del agua. Lo que puedo decir es que el índice de calidad del agua, de óptima calidad, entre el agua tiene que ser un indicador de riesgo que sea cercano a 0, es una calidad óptima, y cercano a 100 es una pésima calidad del agua. La calidad del agua que se le suministra es un agua en muy buenas condiciones. Pero si le preguntamos a un consumidor, a un usuario, a un suscriptor normal y corriente de la ciudad, va a tener quejas la calidad del agua. En registros, hace un par de meses, un mes y medio, el Instituto Nacional registra
que el agua es de muy regular calidad para el consumo humano. Está bien potabilizada. Los niveles de materiales en suspensión que trae el agua, cuando revisan las albercas en donde se acumula agua en las casas, pues se encuentran que hay mucho material particulado. Tenemos laboratorio de calidad, estamos cumpliendo con todas las normas en materia de calidad. Si no controlamos siquiera este tipo de materiales, con mucho más dificultades podemos pensar que pueden hacerse a una calidad óptima. Luego yo no estaría preocupada por el tema de la calidad del agua dentro del casco urbano, o sea, en el casco urbano y en el área de prestación del servicio nuestra. Yo llamo la atención para que sigamos haciendo una evaluación periódica de la calidad del agua que nunca no la han garantizado de acuerdo a las condiciones que exige el Ministerio de Salud. Miramos. El páramo de Miraflores es un ecosistema estratégico debido a su riqueza hídrica. Nos ubicamos en la vereda Ventanas del municipio Gigante. Estamos ubicados a unos 2.500, 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar, en este hermoso clima, vea, como estamos aquí hoy. A una temperatura, yo creo que estamos hoy por ahí a unos 15 grados, 14 grados aproximadamente. Es prácticamente donde nace directamente el páramo de Miraflores. Damos ya a escasas 2 horas y media de donde está la reserva, que es la laguna de Miraflores, donde nacen las afluentes de la Río Loro, la Honda, la Guandinosa. Todo eso se ve del Cerro de Miraflores. De allá se ve, usted de noche, cuando está destapado, eso se ven las luces, se ve todo el pueblo iluminado. Este paraíso terrenal se encuentra en riesgo debido a la explotación petrolera que amenaza su existencia. Es que ya la Corte Constitucional sacó una sentencia de protección de los páramos. Y dentro de esa sentencia se incluye también el fenómeno del páramo de Miraflores. Pero ¿cuál es el problema? Venía una compañía que llama Emerald a explorar petróleo en el Cerro Páramo de Miraflores. Son las corporaciones transnacionales las que están colocando las reglas del juego. Porque pues ellos están mirando a ver cómo entrarse a la parte de amortiguación, a la pata, hablando así, del Cerro Miraflores, hacer explotaciones de petroleras. Yo no necesito delimitar los páramos para ampliarle las fronteras ¿a quiénes? A las empresas transnacionales, para fracking, para represas. Por eso la exigencia es de esas corporaciones para que limiten los páramos. Y sobre eso, ¿con qué criterios están haciendo las delimitaciones? Y es aquí donde inicia nuestro trabajo de defensa del Cerro Páramo de Miraflores. Porque nosotros sí pensamos en nuestros hijos y en las futuras generaciones. Cuando uno es ambicioso solo piensa que el mundo se acaba el día que él se muera, lleno de dinero de hacer negocios. Porque es que mire la reserva como está, y si nosotros la llevamos a intervenir, entonces pues esto se nos va a deteriorar y las fuentes hídricas se nos van a acabar. Pero es que venga, le digo, si nosotros no tenemos páramos, no tenemos fuentes hídricas. Si nosotros no tenemos cerros llenos de árboles, nosotros no tenemos fuentes hídricas. Es lo importante de conservar el Cerro Páramo de Miraflores, que es el cerro que le da agua al centro del Huila y de ahí para abajo. Los que llevamos, como dice el cuento, las afectaciones son la gente que vive más abajo del páramo, porque pues las aguas se van a profundizar, se van a acabar, y entonces la gente que recibe el agua de acá del Cerro Miraflores, pues no vamos a tener ese recurso hídrico ni para el consumo ni para las cuestiones de riego. Las legislaciones nuestras se adecúan para eso, una legislación para el despojo, para garantizar que estas corporaciones ingresan. ¿Por qué? Porque hoy ya no existe estados sociales de derecho, sino estados corporativos. La verdad es que en este momento la compañía se ha ido y no ha quedado sino los problemas sociales, las vías destrozadas y las comunidades divididas. Nosotros, eso es lo que nos da miedo, que empiecen a hacer exploraciones mineras, petroleras en la parte de baja del cerro, porque pues afecta, porque nos va a empezar a hacer calentamiento global. Es decir, lo que se está demostrando en todas partes, que el fracking es una de las tecnologías que tiene mayores afectaciones socioambientales. Entonces, ¿a dónde está la acción de la CAN? No, la CAN en realidad, respecto a las explotaciones petroleras que ha habido,
Ellos nos han ayudado porque ellos con sus conceptos que han dado, nos han ayudado a hacerle entender al gobierno que esta es una reserva que no tiene por qué ser intervenida en la industria. Pero nosotros nunca vemos la acción de la CAN exigiéndole, por ejemplo, a una compañía como la Emerald hacer un proyecto de recuperación del río Loro. Qué triste que la gente de Río Loro no pueden tomar agua del río porque es un agua contaminada. Se la contaminó la Emerald. Desafortunadamente el gobierno a ratos pasa por encima de estas entidades, que es la CAN, que es la que nos ayuda acá, y no le da esas facultades o echan a un lado los conceptos que ellos dan, como que para el gobierno no tiene validez. Es lo triste, si las comunidades no despiertan y si nosotros mismos no tomamos acción sobre los temas, lamentablemente hoy en día tuviéramos la Emerald en el Cerro Páramo de Miraflores acabándonos con nuestra fuente hídrica. En este momento estamos gozando de un poco de tranquilidad porque el gobierno ha sacado un decreto donde no se puede hacer exploración en el Cerro Páramo de Miraflores, pero eso no quiere decir que tenemos que estar dormidos, eso no quiere decir que tenemos que quedarnos quietos. Vamos a seguir trabajando sobre el tema y vamos a estar muy al latente de las compañías para que en verdad tenemos que defender nuestro territorio y ese llamado que queremos hacerle a toda la comunidad, ¿no? Que no son una sola comunidad de Tres Esquinas, Silvania, La Vega, Zuluaga, sino que sea todo el departamento, que nos pongamos en pie de lucha frente a las multinacionales para defender tanto el Cerro Páramo de Miraflores como para defender el río Magdalena. Si hablamos de las fuentes hídricas, también tenemos que hablar de los humedales. Pero, ¿cuál es su importancia? Son demasiado importantes, diría yo, pues aparte de filtrar el agua, ayudan a regularla. En periodos de lluvias, pues se llena su vaso y esto hace que se contengan posibles crecientes de las quebradas. Y en épocas de sequía, pues se almacena el agua que sirve para regularla durante todo el periodo de sequía. A veces no tenemos en cuenta mucho este factor, es la diversidad que encontramos en estos humedales. Si usted se acerca a estas zonas y observa, va a encontrar una riqueza en avifauna muy alta. Hemos encontrado nosotros una riqueza escondida. Yo digo que casi una riqueza escondida porque ustedes vienen acá y dicen, ¿pero dónde? Como que no se ven los animales, pero hemos registrado 48 especies de aves que han sido fotografiadas acá y una de ellas, de las 11 especies de aves, mira aquí, poco a poco van pasando, van llegando, tenemos especies migratorias, de estas especies 11 son especies específicas de humedales, 8 especies que son migratorias y ellas resaltamos la tringa solitaria que viene del Canadá. También los humedales en Neiva son importantes como espacios para la recreación y el esparcimiento, teniendo en cuenta que la ciudad no cuenta con espacios verdes para el disfrute y el goce de la comunidad. En ese sentido, pues hay que recuperarlos para lograr potencializarlos y que la comunidad pueda disfrutarlos como lo merecen. ¿Eso qué quiere decir? Que un humedal es importante como laboratorio de investigación, ¿cierto? Es un laboratorio natural, un sitio especial para que los niños aprendan a valorar y a conocer la fauna. Entonces, si los humedales tienen una importancia social y ecológica tan significativa, ¿por qué están en peligro? ¿Cuál es su problemática? La principal problemática de los humedales en Neiva radica específicamente en que no existe una política pública para su protección. Dentro del actual plan de ordenamiento territorial no se les prestó la debida importancia que merecen a estos humedales y pues de ahí radican todos los problemas. Al no estar reconocidos ni protegidos los humedales, pues las grandes constructoras aprovechan para implementar sus proyectos urbanísticos, aprovechando pues también la acelerada urbanización que está viviendo Neiva. Apenas hicieron aquel edificio de allá, se secó la laguna, se hizo un verano como de 5 meses y ya de una vez la laguna estuvo seca. ¿Por qué? Porque estos edificios de aquí le quitaron el agua a estos dos. Le estamos negando territorios de alimentación, de anidaje,
y de reproducción a muchas especies de aves que son muy importantes, no solamente para nosotros, sino para todo el continente, ¿no? Porque las aves que migran en este territorio son netamente continentales. De igual forma, al no existir un constante monitoreo de los humedales, pues personas externas a la comunidad aprovechan para arrojar los escombros, para arrojar basuras, y pues esto también influye en su deterioro, ¿no? Neiva es una ciudad con un clima cálido, entonces esos ecosistemas, esas lagunas, esos charcos, esos chuquios, como mucha gente les dice, es importante que existan porque ayudan a regular un poco el clima. La creciente urbanización de la ciudad corresponde a intereses económicos, pero frente a los humedales, ¿la movilización social ha servido de algo? Claro que la movilización social ha servido muchísimo y lógicamente pues ha servido tanto que ha permitido que precisamente en este momento ya hemos avanzado y esperamos nosotros que este humedal sea reconocido en toda su área, en toda su extensión, para que sea incorporado en el plan de ordenamiento. Ha servido realmente. ¿Por qué razón? Porque la ciudadanía de Neiva ha venido a conocer este sitio, ¿cierto? La ciudad está atravesando por un periodo de transición, de cambio de mentalidad, y pues ahora se muestra más preocupada por el tema ambiental. Por tal razón, al visibilizar la problemática de los humedales en Neiva, la gente se indigna y pues se está dando un salto de las redes sociales hacia las calles. Yo recuerdo que la primera vez y del momento en el que yo comencé a vincularme fue cuando yo tenía, bueno, estamos hablando de hace más o menos unos 7 años, que no se sabe, yo no me atrevo a decir quién fueron, pero pues se cree que fue con un familiar que en un tiempo fueron los dueños de ese terreno, luego lo vendieron a Santa Lucía y bueno, abrieron un boquete dentro, en la laguna para que se saliera el agua, eso fue con máquinas y con todo eso. Entonces la laguna pues comenzó a perder mucha agua y entonces digamos que fue una de las o sea, se trajo medios de comunicación, se hizo un boom mediático. Entonces con máquinas pues se logró taponar de nuevo la brecha que habían hecho, que era una brecha pues bien grande. De ahí en adelante fue como que yo me comencé a interesar por la laguna, mi familia también, y comenzamos a apoyar el proceso que adelantaba la profesora Leila. Hemos hecho, han habido espacios donde han llegado 100, 200, 300 personas, entonces ya tiene un reconocimiento, eso es resultado de la movilización social. El paisaje del departamento del Huila ha cambiado considerablemente debido a la construcción de represas que destruyó el medio ambiente. Por ejemplo, más de 3.500 hectáreas de bosque están totalmente destruidos. Hoy en día la mano del hombre no piensa sino en destruir, pero nunca en construir. Destruyó toda la pesca artesanal, 3.500 familias que se quedaron sin empleo. Es una amenaza el que existan estos proyectos para la misma comunidad campesina, para la misma comunidad asentada en donde se desarrollan los proyectos. Primero destruyó la actividad productiva, 5.200 hectáreas que no fueron restituidas un solo milímetro. Todo lo contrario, se compraron otras tierras que estaban en producción y generaron más desplazamiento. Si usted va en este momento a las orillas del Quimbo, usted no ve sino miseria y pobreza. Allá la gente que desplazó el Quimbo, a esa gente del Quimbo se fue, la Ingesa se fue por la vía más rápida, que fue darle la plata a la gente, resulta que los empobreció más, porque más pobres quedaron porque la gente se tiró la plata. ¿Eso qué tiene que ver? Que el departamento de Huila está perdiendo en estos momentos ingresos de 50.000 millones de pesos anuales por la destrucción de la actividad productiva. El río de la Magdalena en este momento se acabó. Acabamos de vivir un fenómeno que llama el fenómeno del Niño, ¿cierto? Y a nosotros nuestros cultivos se acabaron. En este momento estamos perdiendo plata con el café. Después de que se destruye la producción, pues se quedaron también en la mayor crisis y en el desempleo. Estamos perdiendo plata, no sacamos ni para siquiera para pagar a los recolectores. Esta leche sí es rica con panela.
Las multinacionales extranjeras están de nuevo en nuestro país, tal como hace 500 años, para explotar nuestros recursos y llevarse consigo una muy buena platica. Porque esto al volver los negocios se nos va a desconfigurar, porque es la contaminación, por todo eso. ¿Cuánto contamina? ¿Eso no se piensa? Claro, cuando uno piensa como negociante, la vida humana ni la vida en general no interesa, a uno le interesa la plata. La gente se olvida de esa ética profesional y lo coges como económicamente, ¿no? Yo me voy a ganar tantos millones ahí, son 5 añitos que voy a trabajar y ahora sí se están ofreciendo. Ya se acabó el quimbo y ahora sí se ofrecen ingenieros ambientales, ingenieros forestales, que lo que ellos necesiten para que puedan colaborar, que puedan ayudar con la información, que ahora sí, pero ¿ya para qué? Ellos lo que les importa es la riqueza, lo que tiene es el suelo y para la gente no, baila. Pues yo sí aspiro que las personas que piensan así, ojalá acumulen el máximo, pero que no se le olvide que el día que se muere, el dinero se lo echen también al ataúd. Y es que el tema es que ahí la riqueza es para unos poquitos. La persona que paga más barato el recibo de energía en su factura es 517 el kilovatio hora. Las empresas transnacionales pagan máximo entre 85 y 100 pesos el mismo kilovatio hora. Nosotros que tenemos 2 hidroeléctricas en el departamento del Huila y aquí pegado al municipio de Gigantes, nosotros pagamos la luz más cara de la nación. Para que vean el negocio, ¿no? Entonces, ¿a dónde está el beneficio? ¿Qué nos han dejado a cambio? Espejos, pero esta vez espejos de agua que contribuyen al cambio climático y a la fuerte ola de calor. Pasamos de un verano, venimos de un verano extremo. ¿Por qué? Porque nosotros a ratos no miramos las consecuencias de todas las multinacionales, de todas las empresas, de todas las hidroeléctricas que se generan en el departamento y estos son los impactos fuertes. También se dice otro factor que genera bastante acalentamiento global y genera y produce un gas que se llama CH4, que es el gas metano, son las represas. Claro, eso nos ha afectado porque imagínense, si veníamos nosotros en un proceso normal que era de 18, 20 grados y en un momento otro se nos subió y uno dice, ¿pero por qué? Pues es que tenemos un espejo de agua, imagínense, más de 3.000 hectáreas inundadas y el rayo del sol les pega ya, pues automáticamente se nos calentó. Entonces, acabamos de vivir un fenómeno que llama el fenómeno del Niño, el cual el hombre es muy culpable de eso porque arrasa con los árboles. Nosotros estábamos relativamente entre 18 y 17 grados y ahora la temperatura mantiene entre 20 y 21 grados normal, sin de pronto muy caliente de la normal. Entonces se nos ha subido 2 grados ya la temperatura. Para el río de la Magdalena, ahí proyectaba hacer 7 represas más, 7 hidroeléctricas más de Quimbo hasta San Agustín. ¿Eso qué quiere decir? De que el río de la Magdalena va a convertirse en un solo charco. Pero los ríos se pueden recuperar. Yo pude ver, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo después de desmantelar represas, vuelve la vida, se recuperan los ríos. Agua, compuesta por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, sea como sea, saborizada, gasificada, en la presentación que usted quiera, por favor, cuídala, protéjala. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Vía Universitaria y en Twitter como @ViaUSCO.